Bien, entonces acá tenemos los datos que yo utilicé. En altura, H, 5 centímetros, es la altura que tiene, en mi caso, el alcohol en gel, que yo le puse en un vaso, ¿está bien? Entonces tiene 5 centímetros de altura. Si lo pasamos a metro es 0,005 metros. La densidad del líquido, en este caso que es alcohol en gel, esta densidad la busqué en internet porque no tengo una balanza como para pesar tan poco, digamos. Se utilizan esas balanzas que son como de cocina. Entonces, por eso les digo que si ustedes quieren hacerlo, van a tener que tener un fluido que o puedan buscar la densidad o el peso específico en internet, o si tienen una de esas balanzas de cocina lo pueden pesar y ya saben el peso y con eso calculan la masa, calculan el peso específico y lo que ustedes quieran. Igual después vamos a volver de vuelta a las fórmulas, las ecuaciones. Entonces yo busqué por internet y los alcohol en gel por lo general están entre 850 y 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces yo puse 900. El radio de la esfera, que se usan estas esferas, estas bolitas para jugar, es de 0,75 centímetros, ¿está bien? De estas bolitas. Si lo pasamos a metro, esto queda en 0,0075 metros. La masa de la esfera, ¿está bien? Que yo más o menos también esto lo busqué en internet, más o menos de 5 gramos esta esfera, pero de vuelta vamos a lo mismo. Si ustedes tienen otro objeto, van a tener que o pesarlo o buscar cuánto pesa en internet. Por ahí, qué sé yo, alguna, no sé, algo, traten de que sea algo esférico, por ahí una moneda o, no sé, alguna mostacilla o alguna cosa que puedan utilizarlo. La idea es que sea lo más esférico posible. Bueno, si no es muy esférico, algo más o menos redondo, qué sé yo, o algo que puedan hacer un ensayo más o menos aproximado. La idea es que con lo que cada uno tenga pueda hacer lo mejor posible. ¿Bien? Entonces la masa de esta esfera es de 5 gramos, si lo pasamos a kilogramos es 0,005 kilogramos, y el tiempo que tardó desde la superficie del alcohol en gel hasta la base fueron 19 segundos medidos con el cronómetro. Si quieren ahora hago la prueba, ¿no? Fíjense que yo ahí suelto y hasta que llega hasta el fondo, cada vez se va desacelerando más, hasta que llega al fondo tardó 19 segundos. Bien, yo antes lo hice bien con el cronómetro, pero la idea es soltarlo. La idea es soltarlo lo más, digamos, en la superficie posible, sin hacerle fuerza para abajo y que vaya cayendo. Vaya cayendo. Cuando llega al final de todo, se para el cronómetro. ¿Bien? Por ahí en algún fluido que no sea tan viscoso como esto, fíjense que el alcohol en gel es bastante viscoso. Si tienen otro fluido que no sea tan viscoso, por ahí baja mucho más rápido. Entonces hay que estar atento por ahí, no llega ni al segundo. Entonces prender y apagar el cronómetro solamente. Bien, entonces volviendo a las ecuaciones. Bien, volviendo a las ecuaciones, nosotros tenemos que, por ejemplo, si nosotros pudiéramos pesar tanto el líquido como la esfera o la bolita, podemos decir, bueno, si yo sé el peso y sé la gravedad, puedo calcular la masa, ¿está bien? Es por eso que les puse esta ecuación acá, también. Lo mismo que si yo, por ejemplo, averiguo el peso específico de, no sé, por ejemplo, un aceite o un shampoo o un jabón líquido de alguna marca, googleo el peso específico de ese fluido y por ahí me dicen el peso específico. Entonces, si me dicen el peso específico y yo agarro un volumen determinado, es decir, por ejemplo, ¿no? 5 centímetros y esto tiene, no sé, otros 5 centímetros de diámetro, puedo calcular el volumen, este volumen. Entonces sé el peso específico, sé el volumen, puedo calcular el peso. Si calculo el peso, después puedo calcular la masa. ¿Se entiende? Entonces estas son todas ecuaciones que me pueden permitir, digamos, hacer un cálculo con algún otro
fluido que tengan ustedes. Después tenemos la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen, ¿está bien? Kilogramos sobre metro cúbico. Siempre utilicen estas unidades, que yo les puse acá en rojo, para que cuando hagan esta ecuación les quede en stock. Esto se mide en tantos stock, o sea, no sé, 10 stock, 5 stock, 2 stock, o les puede dar con coma. También se utiliza mucho el centi-stock. Si usan el ejemplo que yo les di del alcohol en gel, seguramente les dé un número entero entre 1 y 10, que es mucha viscosidad, porque tardó 19 segundos en caer. ¿Está bien? Si el ensayo hubiese durado menos en caer, por ejemplo, 5 segundos o 1 segundo, 2 segundos, quiere decir que es menos viscoso y le da un número más chico. ¿Bien? Después tenemos el volumen, cómo calcular el volumen de un cilindro. ¿Está bien? Tenemos pi por radio al cuadrado, es la superficie, y si lo multiplicamos por la altura, me va a dar el volumen de un cilindro. Eso por si quiero calcular el volumen del líquido. Y el volumen de la esfera, que es 4 tercios por pi por radio al cubo. ¿Está bien? Radio de la esfera. ¿Ah? En este caso de la esfera de vidrio de la bolita. Y la velocidad, que es altura o distancia sobre tiempo. Entonces esto es 5 centímetros, que si lo pasamos a metro quedan 0,005 metros, dividido el tiempo que tarda en segundos. ¿Está bien? Bueno, espero que hayan entendido. El trabajo va a consistir en una parte teórica que vas a averiguar sobre lo de la ley de Stock. Si tienen el fluido, poder hacerlo. Si no, utilizan el ejemplo mío y el cálculo de las ecuaciones. Bueno, les mando un abrazo grande.